Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. He pasado 2 días tremendos, tengo un problema estomacal fuerte y entonces ayer y hoy estaba durmiendo, dije bueno, será el Señor que va mañana a predicar, pero me dio vergüenza llamar a los muchachos y decirle vayan a predicar, faltando un día. Así que estaba ahí todavía a ver si la hija mía me ayudaba con algo de pasar en la computadora para presentarlo, el proyector. Que quiero comenzar un tema. Realmente tenía otro tema, pero no sé por qué. Hace ya como 1 mes o 2 meses cambié para hablar otra vez de un tema que he hablado, pero qué sé yo, me puse a pensar y volví otra vez a tomar el asunto de las bienaventuranzas. Porque tengo un tema pendiente que quería enseñar sobre la conciencia, o sea, la teología de la conciencia, como le llaman. Pero quise volver a retomar, porque no sé, siento que esto es lo que más difícil se está haciendo para el cristiano. Y veo los ataques, veo la situación del mundo, veo las iglesias, veo lo que está ocurriendo y siento que, no sé, el Señor puso esa carga. ¿Quién se ve a sí mismo como una persona feliz y dichosa aquí? ¿Quién se ve como una persona feliz y dichosa? ¿Cómo puedes pensar si tú piensas que eres dichoso, dichosa, feliz? Y yo me imagino que todos tienen una respuesta interna o algo en su corazón. Pero la otra pregunta para ti y para mí es, ¿cuáles parámetros tú usas para saber que tú eres una persona dichosa o feliz? Sí, Bérico. Dichoso. Bien. Bien, más adelante cuando estemos con la palabra, bienaventurado tiene mucho que ver con afortunado. La palabra afortunado, dichoso, ¿no? Eso es algo que, afortunado, tú eres afortunada y afortunado. Pasa que cuando uno tiene que evaluar su vida en cuanto a la felicidad y a la dicha y eso, a veces yo no sé qué parámetro tomamos. ¿Cómo yo lo defino? ¿Verdad? ¿Cómo yo sé si soy dichoso o no soy dichoso? O si soy afortunado o no soy afortunado. Si soy un exitoso, soy un fracasado. ¿Cómo podemos definir eso?
propósito de compartir con ustedes este tema es porque veo la dificultad en mi vida y en la vida de muchos cristianos de tener la cosmovisión del reino y hasta cierto punto de querer redefinir la visión bíblica. Más en estos tiempos donde la corriente humanista, el hombre es el centro, entiende que ha vencido la narrativa cristiana. Hoy vivimos en una época donde se entiende que el humanismo, la visión humana del mundo y de todo, ha vencido la narrativa cristiana. Ya la cosmovisión o la forma como la Biblia presenta la realidad del mundo ha sido vencida por la realidad que el humanismo ha definido la vida. Cada día buscamos ese estado de felicidad, de bendición, a través de gratificar nuestros sentimientos, de obtener más conocimiento, de realizarlo en diferentes áreas y diferentes cosas. Todo eso que nosotros hacemos en la vida práctica cada día nos dice exactamente lo que está en nuestro corazón para redefinir lo que entendemos como felicidad, como ser dichoso, como ser exitoso. Y a veces no nos detenemos a ver cómo hemos planteado la felicidad, cómo hemos planteado el ser afortunado. No nos hemos detenido a ver qué realmente es la cosmovisión o la visión de Dios con respecto a la vida de nosotros, del humano. Veo a veces que me llegan y títulos así en la parte de las redes sociales. Te han engañado, no existe la salvación. Y comienzan a explicarte de cómo hemos estado viviendo engañados por el dogmatismo religioso, por normas que lo que han hecho es que te han atrasado, te han impedido ser feliz. Ayer buscando encontré uno que tenía tiempo buscando de una señora que da clase en Europa y ella tiene un libro escrito que se conoce como la Biblia de la parte de la transexualidad, pero no es la transexualidad porque ella entiende que si tú dices que eres homosexual, tú también eres esclavo. Si tú dices que tú eres algo, tú eres esclavo, porque la idea es que la libertad real es que tú experimentes todo está abierto. Y que muchas de las cosas que tú criticas es porque a ti te han enseñado a que eso es malo, pero que tú no lo has experimentado. Pero si tú lo experimentaras, tú te dieras cuenta que te han atrasado mentalmente, que tú has sido atrapado por la religión. Entonces, y es una catedrática universitaria. Y lo encontré ayer viendo porque tenía hace tiempo que lo guardé en un sitio y no me acordaba dónde estaba y lo encontré de casualidad porque ya tiene un libro que se conoce así como la Biblia de eso. La conocen con ese término, precisamente con ese término. La cosmovisión ha cambiado bastante, hermano. La ciencia nos dice que todo lo milagroso de la Biblia no son más que fantasía, historia o alegoría. Muchas cosas no ocurrieron. Son irreales. Entonces, ¿cuál es la cosmovisión que tenemos realmente de Dios, de la realidad, de lo que pasó, de lo que somos? Y eso tiene mucho que ver con cómo definimos, definir qué es ese estado de felicidad, dicha y eso, tiene mucho que ver con qué cosmovisión nosotros seguimos. ¿Cuál cosmovisión? ¿Qué visión tú sigues del mundo? Eso te va a indicar a ti. Esa va a definir en tu corazón lo que tú buscas para ser feliz, o lo que tú buscas para ser exitoso. Como tú ves el mundo, hacia allá tú vas a ir. Como tú lo ves, eso es hacia donde tú vas a ir. Bien, vamos a orar al Señor para que nos guíe y nos ilumine en este tema que vamos a estar durante estas semanas. Padre, gracias por tu amor, tu bondad. No tenemos nosotros cómo darte gracias, Señor, porque somos los del camino. Aquello, Señor, que tú has iluminado para entender tu reino, para entender los misterios del reino, las cosas que son reveladas por ti, Señor. Tú has mostrado el centro de ese reino, que es la persona de Jesucristo. Por medio de Él, oh Dios, nosotros hemos alcanzado el conocimiento de la verdad. Y te rogamos, Dios, que en este momento tu Espíritu Santo, quien nos consuela y nos recuerda y nos enseña las cosas de Jesús, esté con nosotros de una manera especial, guiando nuestros corazones y nuestra mente a la verdad tuya, Señor.
Ilumínanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tiene que ver con nuestra felicidad y con nuestro estado? Mira, hermano, entender esto para mí es básico. Y el contexto es interesante. Y vamos a estar en el libro de Mateo y vamos a hablar de las bienaventuranzas. Capítulo 5 en Mateo, capítulo 6, 17 y 19 en Lucas. Está en 2 evangelios. Voy a tomarlo de Mateo. El contexto es interesante. El autor de este libro de Mateo es Mateo. Es un publicano. Un publicano es un personaje que recaudaba impuestos a la nación judía, siendo judío, para el imperio romano. Era la persona que, siendo judío, le cobraba impuestos a los judíos y le llevaba el dinero a los del imperio romano. Para un judío eso era muy denigrante, eso era lo más, la traición al máximo. Por eso un publicano en el pueblo judío era un perro, era totalmente odiado, aborrecible en la nación judía. Porque estaba haciendo de darle a sacar del pueblo judío, que es el pueblo elegido por Dios, y darle a un gentil que estaba ejerciendo un dominio y una autoridad sobre el pueblo judío. Este es el autor de este libro. Generalmente este libro va dirigido a los judíos, va dirigido hacia ellos. Mateo se escribe para los judíos, por eso comienza con la genealogía y asocia a Jesús con el hijo de David y el hijo de Abraham. Está recalcando, está trayendo a la verdad judía, al conocimiento judío, que Jesús es el Mesías. Es el Mesías, es el que en ellos están esperando. Esta porción de las bienaventuranzas, como la vamos a ver nada más una parte, está insertada dentro de un discurso grande. Es un discurso grande y es importante verlo casi en todo su contexto, el discurso, porque vamos a extraer más de lo que realmente el Señor Jesús está hablando. Este discurso está dado Jesús casi comenzando su ministerio público. Es ahí mismo. Tanto Lucas como Mateo lo posicionan casi comenzando el ministerio público del Señor Jesucristo. O sea, que este es como el primer y gran mensaje. Y es el discurso más completo y amplio que tenemos de la persona de Jesús sobre el reino de Dios y sobre todo lo que nosotros hemos escuchado del Señor. Es un discurso completo, ¿verdad? Entonces tenemos desde Mateo 5:1, que empieza el discurso y dice: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca le enseñaba diciendo. Ahí comienza el discurso. Ahí comienza. Y termina el discurso en Mateo 7, 28 y 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, no como los escribas. O sea, son enseñanzas que los que estaban escuchando se sintieron que eran profundas, eran enseñanzas tremendas de autoridad, ¿verdad? Este discurso es comenzando, ¿verdad?, su ministerio público, como he dicho, y es situado a sí mismo, tanto por Lucas como por Mateo. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el capítulo 1 y 2, que tiene que ver con la genealogía y lo relacionado con el nacimiento de Jesús, la matanza de niños, el rey de Herodes. Eso es el capítulo 1 y 2. El capítulo 3 del 1 al 17 tenemos el ministerio de Juan y el bautismo de Jesús. En el 4, 1, 11 está la tentación de Jesús. En el 4, 12, 17 comienza su ministerio público. Cuando dice que cuando se enteró de que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, él fue al Capernaum, ¿verdad? Y ahí comienza. Y dice que desde entonces comenzó a predicar y a decir, ahí en Zabulón y Neftalí, desde ese momento comenzó a predicar y esto era lo que comenzó a predicar. Ahí comienza, estas son las frases clave. La primera prédica de Jesús.
Eso vamos a decir, lo que Él quiere que sepan las personas. Él ahora sale al escenario público y Él quiere que la gente sepa qué es lo que Él está haciendo aquí. ¿Qué es? ¿A qué vino? Y dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya en el 4, 18, 22 tenemos llamado a los primeros discípulos. En el 4, 23, 25 comienza a predicar a grandes multitudes y el mensaje es el evangelio del reino. El evangelio del reino. Y quiero que vayamos entrando un poco, porque estaba pensando cómo uno puede comunicar esto. El reino, el evangelio del reino, el mundo, el reino, el mundo, el reino, el evangelio del reino. Capítulo 6, encontramos cómo Él está desarmando las estructuras de los fariseos. Ahora salto el 5 y sigo porque para abarcar el discurso completo. Encontramos cómo Él está desarmando la estructura de los fariseos, basada en una religión vacía y llena de hipocresía. Este discurso va frontalmente hacia la falsa justicia personal. Va a atacar directamente en la parte de la religión vacía, la religión que se muestra, que se expone por fuera, pero que en el corazón no hay sustancia. En el 6, 1 al 4, dice que ellos daban sus ofrendas para ser vistos. Tocaban trompeta cuando le iban a dar al pobre o le iban a dar a alguien. Pero la idea no era querer dar, no era porque amaban al que estaban dando, sino que quería que vieran que ellos eran buenos. Entonces daban. Y Él dice, no sirve eso, no sirve. En el reino, no sirve. En el mundo, sirve. Te promociona, te expone. La gente dice, qué bueno ese pelotero, porque mira, dio tal cosa. Qué bueno aquel, porque hace esto. Qué bueno eso. En el mundo, en el reino, no sirve. En el reino, lo que da la mano derecha no lo sabe la izquierda. Lo que se hace para Dios. Entonces, Él comienza a confrontar todas estas ideas. En el 6, de 5 al 15, dice, no ore para que los demás vean que eres espiritual. No oren para que vean. Y uno va y orando y yo oro para que vean que yo soy espiritual y oro. Cuando vaya a orar, ve, tráncate en tu aposento. Para que ahí Dios te recompense, porque ahí solo tú estás confiando en Dios. No estás confiando en nada, no estás buscando que te llamen más espiritual. Y sigue. Dice, cuando ayunan, en 6, 16, 18, cuando ayunan, que uno pone la cara así. Entonces, ¿y qué te pasa? Estoy ayunando. Jesús va de lleno a esto. El reino es diferente. El reino es diferente. Dice de 6, 19 a 24, no hacer tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde midan y hurtan, hacer tesoro en el cielo. No te enfoques en lo material, en lo del mundo. No, que no te enfoques en esa riqueza. En el mundo te dicen, consigue todo, sea aquello, sea lo otro. Y Jesús dice, enfócate en hacer tesoro en los cielos. Este es el discurso. Él comienza fuerte. Él sale al escenario público y de una vez va directamente a la raíz del problema del sistema religioso judío. Y ataca de lleno la hipocresía, la falsedad, la mentira, la religión basada en lo externo, en el conocimiento y no en el corazón. El reino de Dios es diferente, hermanos, muy diferente. En ese 25:34 dice, no os afanéis por el día de mañana, diciendo que tengo necesidad de este vestido, de comer o de beber. No te preocupes por eso, porque si Dios alimenta, ¿cómo no te va a alimentar a ti? Pero ven, pídeme a mí. No te afanes. Muchos hermanos le digo,
¿De quién uno aprende? ¿De quién aprendo yo? Yo no aprendo de verdad, hace tiempo que abandoné la enseñanza de aprender desde el punto de vista de mi corazón, aprender solo de la teoría del que sabe. La verdadera liberación de tu corazón y libertad tiene que ver con algo más. Tiene que ver con tu descanso en el Señor. Yo aprendo de aquel que vive en paz, que vive sin ansiedad, sin preocupación. Muéstrame eso en tu vida y yo te digo, algo grande ha pasado en tu corazón, porque no es normal eso. Eso solo es en el reino. Toda ansiedad muestra problemas en nuestros corazones. Toda, aunque, y lo digo no por ustedes, lo estoy diciendo por mí. Por eso, cuando estuve ahí tratando con el cáncer, cuando tengo que tratar, mi versículo, por nada estéis afanosos. Por nada, tráemelo a mí. Ven, habla conmigo y quédate ahí. Déjame que yo haga el milagro en tu corazón. Déjame que yo lo haga. No lo trates de hacer tú. Ven, tráemelo. Ven, derrama tu corazón delante de mí. Yo soy tu padre. No te afanes, no te preocupes. Pero que va, vivimos como locos. Pero todo eso es el mundo, no el reino. Esto es un discurso interesante de Jesús. 7:1-6, no juzgues a los demás. No esté mirando la paja en el ojo ajeno. Cuando tú tienes que... Tu gran preocupación debe ser cada día es mirarte al espejo tú. Y mirar la viga, el pecado horrible que está en tu corazón. En un grupo que tenemos los domingos cuando comenzamos, una de las frases famosas era, se trata siempre de ti. Siempre se trata de ti. Cuando tú discutes con una persona, no piense en el pecado de la otra persona. Piensa en el tuyo. ¿Por qué tú no puedes ser como Jesús? ¿Por qué cuando alguien te ofende, tú no puedes amarlo y perdonarlo? Eso es lo que Jesús enseña. Si tú reaccionas al daño del otro, es porque tu corazón también es malo. Y no te justifica eso. Piensa en la viga siempre tuya. No hay tiempo para mirar la paja del otro cuando tú ves lo horrible que está en tu corazón. A la medida que yo he visto mi gran oscuridad y mi gran tiniebla, es como le digo a veces, no me hablen, yo no tengo tiempo ya para pensar en el pecado del otro, cuando yo no sé ni sustentar el mío. En el reino tú quedas al descubierto. En el reino tú quedas desnudo ante la santidad y la pureza de Dios. Tú quedas desnudo. Tú te ves desnudo. Te ves como tú realmente estás. En una condición de miseria. En una condición de necesitado. No hay tiempo para juzgar. Todos estamos perdidos. Todos estamos perdidos. No hay esperanza para el ser humano. Y cuando Jesús comienza a presentar el reino, Él viene a decirte, arrepentíos. Tienes que arrepentirte porque no hay esperanza para ti. No hay ninguna esperanza. El mundo te va a decir 1000 esperanzas. Pero Jesús dice, no la hay. Por eso tuve que venir. Por eso tuve que venir. 7:11, pedí, buscar, llamar. Pide, busca, llama a donde Dios. A veces lo que menos hacemos es eso, hermano. Lo que menos hacemos es ir a llevar todas nuestras situaciones delante de Dios. Pedir y buscar y llamar. Porque Él dice, si ustedes siendo padre malo le dan a su hijo cosas buenas, entonces ¿y Dios? Dios más. Muchas veces no vemos a Dios porque no le buscamos ni le pedimos. 7:12, lo que quiera que lo demás hagan por ti, hazlo tú con ellos. Hazlo tú con ellos. ¿Tú quieres que te traten bien? Tú trata bien a todos. ¿Tienes que te traten con misericordia? Trata con misericordia al otro. ¿Quieres que te traten con amor? Ama al otro. 7:15-20, por su fruto los conoceréis. 7:21-23. Es el fruto de conocerlo a Él. Dice, no solamente, hermano, lo que hagamos para el Señor, es lo que realmente va a indicar que tú estás en el reino. Y el Señor dice,
que a aquel tiempo vendrán algunos y dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos milagros, en tu nombre evangelizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre cantamos, en tu nombre adoramos a Dios, en tu nombre hicimos misiones, en tu nombre hicimos cosas. Y Él os dirá, nunca os conocí. Lo que tú haces no te define en el reino. No te define. Hacemos cuando ya somos, pero hacer no te define. El hacer no te hace ser. El ser te hace hacer, pero el hacer no te hace ser. Conocer a Jesús tiene que ser una decisión personal de cada uno de los que estamos aquí. La religión no va a poder salvarte, ni la religión te va a meter en el reino. Si no tienes una relación personal con Él, que tú digas, conozco al Señor, apelo al Señor, busco al Señor, llamo al Señor, amo al Señor, descanso en el Señor, confío en el Señor. Él es mi roca, mi fuerza. En Él están todas mis esperanzas. En Él está mi felicidad y mi gozo y mi dicha. Entonces, hermano, nunca has conocido. Y allá yo mismo me carga a veces pensando que el Señor me diga, ¿sabes esto? Nunca te conocí. Pero yo hice tantas cosas por ti. Señor, mira, yo prediqué todo ahí. Yo no sé por quién tú hiciste eso. No nos preocupa pensar lo que Jesús va a decir con nosotros allá, cuando tú llegues. Todo este discurso está aquí. Y dice, terminando casi, el hombre prudente y el hombre insensato. El hombre prudente construye su casa sobre la roca y el insensato la construye sobre la arena. ¿Quién es el que construye sobre la roca? El que construye sobre Cristo. En el reino se construye sobre Cristo. En el mundo se construye sobre la arena. Por eso no importa lo que la gente alcance en el mundo. Al final no ha edificado nada. Nada. No importa que usted sea el mayor, por ejemplo, vamos a suponer Steve Jobs de Apple. Un hombre admirado por todas sus ideas. O Elon Musk. No importa que usted sea Elon Musk y que todas las ideas y que sé yo qué. Y sea admirable el emprendedor y que sé yo qué. Y el éxito y dinero y que compró todo. Todo eso está construido sobre arena. Todo. Y si la cosmovisión tuya, la visión del mundo que tú tienes es esa. Te digo, con todo lo que me carga a mí a veces tener que discutir estos temas, que desde la cosmovisión bíblica está equivocado. Este es el corazón de la ley. Este discurso está enfocado hacia el corazón de la ley, contra el sistema fariseo, un sistema legalista lleno de hipocresía, que ha dañado a las iglesias. Por eso hablar de esto. Las iglesias nos llenamos de métodos, planes, ideas, seminarios, tiempo, para acá, para acá, hay mil cosas. Y la vida del reino. Y la vida del reino. Nadie. Yo estaba escuchando a alguien y vimos los requisitos. Todos los requisitos. Requisitos del pastor, del diácono, requisitos de todo. No le añadimos al lado los requisitos de la vida del reino. De cómo se debe de vivir en el reino. ¿Cuánta falta hace tener líderes y pastores más humildes? Que muestren más su necesidad de Cristo. Que sean más reales. Que lloren, que se den en el pecho. Que clamen, que busquen. Tanta prepotencia y orgullo.
De mi parte hace tiempo que deseché eso ya. De todo aprendo, pero lo que busco es otra cosa, hermano, para mi vida. Nos lleva todo este discurso a un entendimiento correcto de la ley y su verdadera dimensión, hermano. Nos dice que solo Cristo ha satisfecho la demanda de la ley y que cuando aceptamos a Jesús, ahora nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos. En dos vertientes. La justicia tuya debe ser mayor que la de los fariseos. En dos vertientes. Una, que es la que realmente es la más importante, aunque a veces no le damos la importancia, y cuando veo a los teólogos siempre se van por la parte práctica. Pero para mí la más importante de la justicia de ser mayor que la de los fariseos es que ahora tú tienes la justicia de Jesús. Ahora tú tienes la justicia de Jesús. Y en la otra vertiente, tú tienes que tener una justicia mayor que la de los fariseos. Porque la justicia de los fariseos se manifestaba en hechos, en obras, nada más. Pero ahora tu justicia tiene que ser de corazón. Yo no amo para que me vean amando. Yo amo porque ahora amo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y ahora yo amo porque amo. Por eso el que ama no hace diferencia entre el enemigo, amigo, malo. El que ama, ama porque en su corazón está el amor de Dios. En el reino es diferente. En el reino se ama a los enemigos. En el mundo se rechaza a los enemigos y se van a pleito y se matan entre ellos. En el reino se perdona al que te mata. En el reino se perdona al que me hace daño. El reino es diferente. Es otra visión. Dichosos los pobres en espíritu. Dichosos. Viendo la multitud subió al monte. 5:1 estoy leyendo. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué estoy tratando de hacer toda esta introducción, hermano? Porque después de 35 años en esto, o 36, ni me acuerdo cuántos son, 36 creo que son. Y a veces acercándome a muchos de ustedes y viendo mi propia vida, me he dado cuenta que muchas veces cometí grave error en la comunicación y todavía la sigo cometiendo. De pensar que cuando estoy diciendo algo, estamos hablando siempre los mismos idiomas. Pero me he dado cuenta que muchas veces no hablamos los mismos idiomas entre nosotros. Porque a veces alguien está hablando pensando en el reino de Dios y el otro está pensando en el mundo. O a veces yo puedo estar pensando en el mundo y el otro en el reino. Y ambas cosas... mi hija puso algo ahí. Ambas cosas no terminan igual, hermano, ni van para el mismo sitio. Totalmente. Son paralelos en el infinito. ¿Sabes lo que es paralelo en el infinito? Que nunca se topan. Hay un solo elemento que lo toca. Uno solo lo toca. Uno solo toca esos paralelos. El reino y el mundo, ahí van en un paralelo que no se unen. Solamente hay un punto que lo une. Jesús se sentó. Era una costumbre de los maestros, primeramente allí en Oriente y en los judíos, de sentarse con sus discípulos. Los discípulos se ponen ahí a los pies y tú comienzas a enseñarle. Así comenzó ese discurso, él enseñarle a ellos todo esto. Yo imagino a ellos ahí, todos escuchando, a este hombre. Una gente que además tenía la idea de los religiosos fariseos y todo. Y ahí está Jesús en el suelo, humilde, hablándole. Mira esto y aquello y lo otro, aquello. Imagínense ustedes, por eso al final ellos dijeron: nunca un hombre ha hablado como esto, con esta autoridad. Tremendo. Ahí se sentó y habla entonces. Dice que bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el mismo reino de Dios. Hay una disputa entre el asunto escatológico. Hay una creencia de un reino
terrenal, ¿verdad? Son premilenialistas, entienden que va a haber un reino en la tierra después de la gran tribulación. Jesús va a venir, ¿verdad? Y va a establecer un reino de 1000 años físicamente en la tierra, ¿verdad? Donde todas las promesas que fueron dadas al pueblo de Israel, que no se llegaron a cumplir, ¿verdad?, van a ser entonces restauradas, y cuando pasen esos 1000 años de promesa para el pueblo de la nación judía, entonces se va al estado final. Hay otros que entienden que eso no va a suceder, que no existe ese reino físico, sino que se va a pasar directamente al estado final. Dependiendo de lo que tú crees, entonces algunos pueden pensar que el reino de los cielos es diferente al reino de Dios, pero la Biblia no nos deja, no nos da vuelta para que pensemos eso, porque la misma Biblia nos dice que es lo mismo, ¿verdad? Si usted ve una de las partes que está, es que los evangelios, por ejemplo, el traductor, por ejemplo, Lucas está haciendo referencia a un caso, a una situación, que es la misma que Mateo está haciendo. Entonces Mateo te dice el reino de Dios y el otro te dice el reino de los cielos. Entonces te das cuenta que por la forma indistintamente como lo usan, pues no está. Da lo mismo. Y también por el asunto de que, por ejemplo, el joven rico, ahí el mismo Jesús lo intercambia. Es más difícil que un rico entre al reino de Dios y el otro dice el reino de los cielos. O sea, lo intercambia, se da cuenta que es la misma cosa. O sea, que no hay mucha diferencia. Ahora, ¿por qué quiero hacer ese énfasis en el reino de los cielos? Que él comienza a hablar aquí, porque somos bienaventurados, ¿dónde? Él dice, el pobre en espíritu es bienaventurado y recibirá el reino, ¿verdad? Y toda esta bienaventuranza está basada en el reino, en el reino. ¿Por qué quiero que se entienda eso bien? Porque si no, no vamos a entender el lenguaje. ¿Cuántos han leído la bienaventuranza? ¿Cuántos han visto la bienaventuranza como parte de la felicidad de su vida? Significa que si nosotros pudiéramos ver esto como la felicidad de nuestra vida, estuviéramos buscando o viendo qué nos falta de esto, qué es lo que pasa con mi vida con esto. Pero generalmente uno la lee y pasa por la pasa, como que no tiene mucho que ver con el estado de uno, de lo que es la felicidad, y tiene que ver con la visión del reino. Bien, paso un poquito esto. Dice del reino, para otra vez darle un poquito más de fuerza, porque quiero por lo menos dejar el marco para las próximas semanas. Cuando estaba hablando del reino también, hay una idea, por ejemplo, recuerden que el pueblo judío estaba esperando el establecimiento del reino de Israel. Entonces, para el judío, todavía ellos lo están esperando, es el Mesías que va a liberar al pueblo de Israel y va a establecer el reino. Por eso está esa lucha con la parte del reino mesiánico y del reino del milenial, pero que también el judío también espera eso. Por ejemplo, en Hechos 1:6, recuérdense, cuando Jesús ya había resucitado y iba a ascender, los discípulos le preguntaron, Hechos 1:6, le dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús no le da una negativa total, le dice, no está en la sazón solamente está en la sazón del Padre. El Padre que sabe cuándo eso va a suceder. Ahora, la dimensión del reino se queda ahí un poco en el aire. Si va a ser el reino totalmente del Eterno o va a haber un reino realmente para las promesas positivas para el pueblo de Israel. Cuando digo las promesas positivas son las que están en Jeremías, en Isaías al final, que ustedes van a ver que hay muchísimas cosas que se le promete al pueblo de Israel que nunca sucedieron con el pueblo de Israel. Dice Jesús, entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado con Jesús. Nos dice en el mismo discurso de todo lo que le está dando aquí, dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La esfera donde Dios gobierna, donde la voluntad deseada de Dios se ejerce. La voluntad donde Dios gobierna, el reino, es un ámbito que está futuro, pero de alguna manera en Cristo nosotros hemos entrado en contacto con el reino.
Cuando aquí hacemos las cosas y donde Dios gobierna en la iglesia, estamos haciendo una expresión, una manifestación del reino. Porque estamos manifestando el gobierno de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios desea. Dice en la oración que está también en el discurso: venga tu reino, hágase tu voluntad. En el reino de Dios, es lo que estamos diciendo, la voluntad deseada de Dios se hace. Cuando digo deseada, ustedes saben por qué le estoy diciendo, ¿verdad? Está la voluntad permisiva de Dios y está la voluntad deseada de Dios. Ahora mismo Dios permite, porque nada está fuera de la voluntad de Dios, pero Dios permite que los hombres blasfemen contra Él, con que blasfemen contra su amado Hijo, que lo envió para la redención del ser humano. Él permite todo ese pecado que te va, Él lo permite esperando una redención de tiempo. Pero el reino es un lugar donde se practica lo que Dios desea. Por lo tanto, es la máxima de toda bondad, es la máxima de todo lo bueno, porque ahí se hará exactamente lo que Dios desea, y es precisamente lo que tu alma busca. Cada deseo profundo de tu alma es la manifestación completa del reino de Dios. Porque en ese reino, todo lo que se vivirá ahí es plenamente lo que es la voluntad deseada de Dios. El amor perfecto, la justicia perfecta, la santidad perfecta. Todo lo perfecto está en ese reino, porque es la voluntad deseada de Dios. El reino es lo que encontramos cuando Jesús viene a nuestra vida y cuando recibimos a Jesús. Dice el mismo Mateo, en el capítulo 13: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Cada uno de nosotros se supone que cuando se convirtió hizo eso. Y vamos a llevarlo a nuestro escenario de mundo y reino. ¿Qué es lo que hace? Tú estás buscando algo y lo encuentra algo que tú, entonces tú vas y vendes todo lo de qué. Tú vendes todo esto, todo lo del mundo, ya tú lo, para ir a comprar esto, porque es tan valioso lo que tú encontraste para tu vida, que tú dices, esto no tiene ya. Tú cuando te convertiste te sientes así, que encontraste algo tan valioso que vale la pena. Decir como el apóstol Pablo, lo tengo todo por basura. Lo tengo todo por basura. Y se recibe el reino, ¿verdad? Se recibe. ¿Cómo? Dice Marcos 10:14. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un niño humilde, dependiente, el que no recibe el reino de esa manera no lo puede recibir. Entonces el reino está en contacto contigo a la medida que tú viniste a Jesús. El reino vino a tu corazón a través de Jesús. Por eso el reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús, porque Él vino. Ya se acercó. Este es el mensaje del reino. Estamos en el mensaje del reino. Aquí tenía la ilustración de 2 caminos, pero no sé si mi hija pudo ponerlo. Exactamente. Esto es un invento mío, que tampoco puedo reflejar la realidad, pero estoy tratando de ver si su mente pueden entender algo, que parece que yo digo que he encontrado muchos problemas. Vamos a suponer que aquel lado izquierdo es el camino del mundo. Aquel lado. Y este es el camino del reino. El camino del reino. Entonces hay un abismo. Un abismo. Esos 2 caminos nunca se van a encontrar. Nunca se van a encontrar. Y yo te voy a decir cuál es el problema de muchas cosas para entender algunas cosas. Y si no están de acuerdo me pueden decir. Pero aquí tengo a Nidia, que es psicóloga. Y yo, sin ser psicólogo, le voy a decir a Nidia cuál es el problema de la psicología en una parte. Y si ella no está de acuerdo, tú me dices. No importa, tú me tiras para acá. Me tiras. ¿Dónde se mueve, hablando de la psicología, que no sea basada en la verdad del reino? ¿Verdad? Porque puede haber un psicólogo basado en la verdad del reino. Pero vamos a suponer psicólogo normal. Psicólogo normal. Vamos a ver si ustedes hacen el ejercicio que estoy tratando de ver. ¿Dónde se mueve el psicólogo normal? ¿En cuáles de los 2 caminos? El psicólogo normal, ¿dónde se mueve?
Cuando te aconseja a ti, Nidia, ¿qué es lo que...? Párate tú, porque si yo lo digo, dicen que yo, dilo tú que eres psicóloga, dilo ahí, dilo, vaya. De la izquierda. Ella sabe de eso, para que no me digan. En el de la izquierda, ¿dónde generalmente nosotros nos movemos? En el de la izquierda. ¿Y es malo? No. ¿Tú sabes lo bien que tener a alguien, llamar a alguien, escúchame, que tengo un problema? Que alguien me escuche. O que alguien comparta. O que eso es bueno. Ahora, ¿cuál es el problema? Al final de la escena. ¿Cuál es el problema? Yo me estoy moviendo del lado izquierdo. ¿Cuál es el problema del escenario? O sea, yo te ayudo, te doy un consejo. Tú tomas fuerza, te levantas y sigue. Pero sigue del lado izquierdo. Sigue del lado izquierdo. La solución está del lado izquierdo. Ya sea, confía en ti, toma ánimo, qué sé yo, tú tienes una terapia o cosa. Y se levanta la persona, y toma fuerza, y se levanta el otro día a trabajar con ánimo. Tú lo sacaste de una depresión, de una frustración. Pero sigue caminando, ¿de qué lado? Del lado izquierdo. Pasa 2 años sano. Probablemente, ¿verdad? Si ya usted está sano, coja la derecha para acá. Coge para la derecha. Ya está de acuerdo. No sé si me entienden lo que quiero decir. Porque a veces, yo sé que a veces estoy tratando de comunicar y se me malinterpretan y me vuelve un tollo para decir algo. Ahora, no tiene nada que ver con malo, hermano. Cuando estoy hablando de esto, no me acusen de nada. Yo vivo en el mundo, deseo lo mismo que ustedes, anhelo lo mismo. Eso no tiene nada que ver. El único problema es que no tiene la solución final de tu vida. Ese es el único problema. Yo quisiera que no fuera así. Es como le decía a mi hija ahorita, ojalá que tú y yo pudiéramos definir. Digo, ojalá no, porque si lo hubiéramos, ay Señor, perdón, lo que dije está, arrepiento en ceniza. Sí. Que uno pueda decidir qué bien. No, yo hago esto lo bien. No, en el reino no es tu gobierno. En el reino es el gobierno de Dios. Es lo que Dios ha dicho. Te duele, te pesa, te carga. Pero ¿qué vamos a hacer? No hay más opciones. Tú toma la que tú quieres. O decide caminar en el mundo o decide caminar en el reino. Ahora, todo esto termina, ustedes saben dónde va a terminar, el lado izquierdo. Por eso, cuando una persona, usted ve entonces artista, dinero, droga, problema, cosas. Ahí está entonces el asunto del asunto ese de la isla, del millonario. Y tú dices, ¿qué buscan unos millonarios haciendo eso? ¿Qué buscan un grupo de multimillonarios en una isla llevando niñas menores de edad? O sea, ¿ustedes se han puesto a pensar eso? O sea, usted puede pagar toda la prostituta que usted quiere, la mujer más bella del mundo. Usted puede hacer todas, pero tienen que ser niñas. ¿Por qué tal depravación? ¿Por qué? Porque este lado no va a resolver nunca el problema del corazón humano. Nunca. No importa lo que tú alcances en la vida. No importa hasta donde tú llegues. No importa lo que logres en tu vida. Te va a comer vivo el vacío. Y cuando este vacío se abre, porque cuando tú estás pobre, tú estás esperando que te va a hacer cuando tenga el carro, cuando tenga la casa. Tú piensas que va a ser feliz cuando lo tenga. Pero cuando lo tiene, el vacío se abre más. Más y más y más. Por eso te lo ves depravado. De este lado, que es la vida del reino, no son los mismos parámetros de felicidad de aquel lado que de este lado, hermano y amigo. No son lo mismo. Y si tú quieres definir tu felicidad, vas a tener que decidir sobre qué parámetro tú lo vas a hacer. Pero este camino, la diferencia es que te lleva al reino de los cielos ya en su máxima manifestación. Este no termina mal, este termina en la plenitud de lo bueno. Este termina en la presencia de Dios. Este termina tú conociendo cómo fuiste conocido. Esto es lo máximo en la vida. Ahora, este camino tiene unos parámetros de vida que no me gustan. No me gustan, no me cae bien a mí.
Me hace sufrir. Me duele. Me dice que tengo que perdonar, que tengo que amar, que tengo que tener misericordia. Me exige de mi corazón dar todo. Y no lo quiero ese lado. El reino es diferente, hermano. A veces quisiera poder entrar a veces el corazón de algunos de ustedes en alguna discusión o algún tema y decir, si pudiera verlo, si pudiera ver lo que significa ese camino para tu vida. No hay liberación real, hermano, sin esa dimensión del reino. Si no entiende eso, no importa que nos pasemos 30 años aquí en la iglesia. Todos esos conceptos de paz, de gozo, que habla la Biblia, y de esos ríos de que corren de agua viva del interior de las personas. Dice que Jesús se levantó el último y gran día de la fiesta y dijo, vengan los que tengan sed y beban de mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Cuál ríos de agua viva? No, Jesús, tú has fallado, tú eres un mentiroso, no hay ríos de agua viva en mi vida. Porque generalmente yo estoy caminando por el camino del mundo, con los parámetros de ese camino. No se puede entender la bienaventuranza sin entender esto. No se puede. No hay forma. Por eso no podía comenzar así por así. Y miren que estoy enfermo, señores. Y ya, mira, y ya me fue. Pues si estuviera sano. Ay, señores. Pues esto es un lío esto, Parece que el espíritu me arrebata y cosas. Ay, Señor, pues mira, pues ni me da tiempo de terminar. Y el tema era el pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ay, señores, pobre en espíritu. Yo sigo la otra semana, no hay problema. Pero pobre en espíritu, hermano, pobre en espíritu. Esto es una característica del reino. Esto no está mucho, en el mundo no te van a enseñar eso mucho. Y más en estos tiempos. En estos tiempos te enseñan a positivo, sé fuerte, tú puedes, ánimo, vamos adelante, y ven acá. Le voy a decir algo. Esto no desanima, no hay mayor ánimo para una persona que entender la vida del reino. Porque tú te levantas con un solo propósito en la mañana. Díganme ustedes cuál. En ser un instrumento de Dios para que el amor de Él se haga manifiesto en este mundo. No hay mayor motivación para tú levantarte en la mañana que tratar de salir a amar para que Cristo se vea y otras personas puedan ver a nuestro precioso Señor y Salvador. Yo no necesito que me motiven para citar a buscar cosas. Mejor yo vivo un poco deprimido porque vivo perdiendo muchísimo tiempo en cosas del mundo que no sé qué voy a hacer con eso. Pero tengo que producir dinero para la familia. Pero ya quisiera yo mejor hacer. Pero ahí estoy ahí siempre, viendo a ver qué oportunidad Dios me da para poder amar a alguien. Esa es mi motivación de vida, más nada. Pobre en espíritu. Yo lo dejo ahí, no lo voy a cansar más. Lo comienzo la otra semana. Y ya lo tomamos esto como una introducción. Sí, okay. Hay bastante, sí, está bien. Pero vamos a pensar, vamos a entrar a la bienaventuranza y vamos a entrar a una perspectiva de algo que podemos entenderlo en el reino, en este camino. Si nos lo tratan de llevar para allá, hermano, nunca nos vamos a entender. Si tratan de llevarlo para ese lado, no nos vamos a entender. Se lo voy a asegurar, desde ahora se lo voy a decir, no lo van a entender. Ahora, si tiene la dimensión de que el reino donde Dios gobierna, hay otra forma de ver la vida y otra forma de cómo ser feliz y ser dichoso, ser afortunado, como lo somos, como dijo Bélgica. Somos afortunados. Somos, pero ya somos, no seremos, somos afortunados. Pero no lo sabemos. Vivimos tristes, vivimos infelices, como si nos faltara algo. Pero eso es triste para nosotros, somos afortunados. ¿Verdad?
como hablaba con el hijo de Pablo Chato, Natán, que él escribía. No, qué bendición, hermano. Qué bendición que se muera un hombre como Pablo con un hijo que ame a Dios. Un hombre que dedicó su vida con un corazón, dispuesto ahí, trabajando para el Señor, y vuelta, y vuelta. Un hombre con tantos años enfermo, con una, que me acuerdo antes de que se arreglara, con un aparato que venía de la diabetes. Pero antes del aparatito, hermano, y ya le sabe que él venía y decía qué había que hacer si él se le daba la cosa que a veces se desmayaba, se ponía. Él decía a uno cómo era que tú tenías que hacer, y él salía ahí a llevar el evangelio. Y se iba a Cuba. Así. Una vida para el Señor. Que dime, de los cuales el mundo no era digno. No hay mayor placer ni dicha en el mundo que entregar tu vida al servicio del Señor Jesús. Yo decía, ojalá yo morir así. Ojalá yo haber tenido una vida como el de Pablo. No estoy diciendo perfecto. No estoy hablando nada de eso. No. De ser afortunado, de servirle al Señor. Y hoy recordamos, ¿verdad? Hoy recordamos lo que nos ha hecho afortunado a nosotros. Yo no espero que ustedes salgan de aquí, hermano, de que atribulado o triste por algo. No importa cómo esté nuestra vida. No importa los problemas que hayamos tenido. Cuando tú vayas a tu casa hoy, piensa, ¿desde qué perspectiva o qué parámetros tú estás usando para evaluar tu situación? Piénsalo bien. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.